Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy nos acompaña el escritor Jesús Montiel, granadino, poeta, profesor de lengua y licenciado en filología hispánica. Su obra, que es muy extensa, está basada en la observación de la vida y de sus giros. Bienvenido, Jesús, al canal. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, dentro de la obra que tienes, editada en Pretextos, voy a mostrar algunos de los que me han llegado a mí. Tienes Sucederá una flor, que a partir de este libro has comenzado a tener lectores, por decirlo de una manera, has salido de muchos años de escritura en solitario para que te conozcamos, ¿no? La última rosa, un diálogo es precioso, muy entretenido con la fotografía de esta rosa. Lo que no se ve, que está agotado y esperemos que salga una nueva edición. Y Canción de Cuna, que es el último libro que sacaste en Pretextos en septiembre de este año. Decía que tus libros son a partir de la observación, a partir de la vida, ¿no? Todo comenzó con tu observación un día mirando la nieve, siendo jovencito, y a partir de ahí esa observación te acompañó y has podido ir publicando, por ejemplo, Sucederá la flor, que también tiene un suceso con la nieve, ¿no? Cuéntanos Sí, un poquito cómo esa observación hacia la naturaleza, hacia el ser humano. sí, bueno, es verdad que la nieve es un elemento que aparece en casi todos mis libros, pues porque desde pequeñito me ha hechizado, ¿no? Los días de nieve aquí en Granada, que antes solían ser más en invierno, ahora son 2 o 3 al año contados aquí en la capital. Y uno de esos días que nevó, pues cuando yo tenía, yo no sé si 16 años, pues viendo nevar sentí la necesidad de escribir sobre ese instante que a mí me interpelaba, me hechizaba o me raptaba de alguna forma, raptaba mi atención. Entonces, para mí, bueno, pues el origen de la escritura, teniendo en cuenta ese día, es celebrativo, está asociado a la celebración de la realidad o a la contemplación. O sea, son momentos los momentos de escritura donde yo de alguna forma me echo a un lado y pasa a la realidad. O sea que también la escritura para mí de alguna forma es una puerta de salida por la que escapo de mí. Escapo de mí dejo de tener el peso del yo, ¿no? Es casi como una oración o como meditar la escritura o así Eso la se, concibo. eso se siente en que he leído los tres y sí que sentimos, más allá de la forma poética que tienes, que inevitablemente eres poeta y en estos textos narrativos está ese canto poético que ya hablaremos cuando hablemos de Canción de Cuna. Este libro fue un libro muy especial para ti. Bueno, cuentas la enfermedad de tu hijo y lo que me sorprendió es que a pesar que el motor de tu obra pueda ser el sufrimiento y las sombras tuyas y de los seres humanos, porque nos hace reflexionar en cada palabra, siempre el protagonismo lo tiene el amor y la luz, la esperanza, ¿no? Y en este libro me pareció muy importante porque, bueno, es un libro como padres muy, muy duro, ¿no? Y me gustaría leer una de las frases de la nieve, como decíamos, de ese punto de encuentro en ti mismo que te lleva a escribir, ¿no? Y pones, érase una vez, en Navidad, dos caras pegadas a una ventana del hospital, un niño calvo y su padre mirando sin prisa el descenso de la nieve. Bueno, es que con eso creo que es el resumen más concentrado y más profundo de este libro. Y claro, entiendo por qué fue tu paso hacia los lectores, ¿no? Cuéntame un poco ese estar 20 años sin hablar de tu escritura y de repente sales a la luz
muestras tus sentimientos, tu vida, ¿no? Nos compartes tus experiencias de vida. Sí, bueno, bueno, en referencia a lo que has dicho antes efectivamente yo creo que el motor de mi escritura y el fondo que hay sobre todos los libros es el sufrimiento o el dolor. O sea, son acontecimientos dolorosos, pero, pero no separo el dolor de la vida. O sea, no lo veo como un obstáculo, sino como un ingrediente necesario. O sea, si miramos la naturaleza, una flor, un árbol, se alimentan también de tormenta. El suelo está hecho de humus, o el estiércol. Quiero decir que al final el abono de la vida, lo que hace que florezca la vida, pues uno de los ingredientes es la muerte, el dolor, y yo creo que en el arte pasa igual que el humus de mis libros, pues muchas veces ese acontecimiento que no se comprende, que el manotazo de la realidad, ¿no? Que derriba los planes, que derriba lo que uno había construido con la imaginación. Pero al final, pues es verdad que el protagonismo lo tiene la luz, o por lo menos es mi intención, porque creo que lo que sostiene la realidad es el amor, a pesar de que la realidad incluye pues la tormenta, la helada, el trueno y, y ese acontecimiento concreto de la enfermedad del hijo, pues es un ejemplo. Bueno, mi hijo, gracias a Dios, pues se curó. No sé qué libro hubiera escrito si hubiera muerto, porque también hay otra posibilidad. Pero bueno, mi experiencia es esa y intuí detrás de ese acontecimiento doloroso, o al menos así lo he vivido, pues no sé cómo decirlo, es paradójico. De alguna forma derribó muchas ideas que tenía sobre Dios, sobre la vida, que quizá eran más ideas más infantiles o heredadas de una cultura, de la familia. Y vi la presencia de algo en la realidad, la presencia de alguien amoroso, o sea, detrás de toda esa tragedia. O al menos así lo veía en el rostro de estos niños que estaban en oncología infantil. Pero Esos, hablo de intuiciones más que de fórmulas matemáticas, no sé. esos giros de la vida que hablaba al principio, ¿no? Observar la vida, sus giros y bueno, también dentro de esos giros que a veces son buenos y a veces no, y otras no, poder ver la belleza y lo que nos hace quizás más fuertes o nos hace crecer, ¿no? Ese crecimiento interior que cada uno le sucede de una manera diferente. Tus libros hablan, por ejemplo, como decía, sucederá una flor de tu hijo, de cómo los hijos nos enseñan a los padres, más que nada. Creo que la raíz de ese libro, lo importante es cómo los hijos nos enseñan no solo a ser padres, sino a ser personas, aunque sean pequeños, ¿no? Siendo pequeños. En el otro libro que está agotado, hablas, el libro, recuérdame el título, o muéstralo tú, lo tienes por ahí. Lo que no se ve, sí. Lo que no se ve es con tus abuelos, y con este último, Canción de Cuna, es un canto a la madre, ¿no? Centrado en la figura de la madre. Yo creo que no es que sea tu madre ni la mía, la madre universal de todo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este libro con esta portada de Los almendros en flor de Van Gogh, que te decía que fue lo que me atrajo y me pareció un libro, eh, bueno, conmovedor, con musicalidad, no solo por la forma poética, como decía hace un rato, que en todos tus libros lo encontré, sino porque hablas de Claire Opert, que no la conocía, una violonchelista que toca para los enfermos, y bueno, me conmovió porque durante la lectura es como que ella resonaba en mi alma, ¿no? Entonces cuéntanos un poco esta madre con, con el tema de Claire Opert. Sí, bueno, ese libro también, igual que Sucederá la flor, es un libro que está escrito durante, bueno, una tragedia familiar y un acontecimiento duro, que no quiero nombrarlo porque tampoco creo que la escritura tiene que entrar en terrenos morbosos, ¿no?
Eso me- Y bueno, lo que relato me he dado cuenta después de escribirlo que quizás es el descubrimiento de una mujer detrás de la madre. Porque, bueno, muchas veces convivimos muchos años con una persona a la que nunca conocemos, que también es paradójico. Y yo me he dado cuenta que la tragedia como que ha desenterrado a mi madre y me ha hecho conocerla desde otro prisma. Entonces me he dado cuenta que yo como hijo, pues percibía a mi madre como esa mujer que nos hace la comida, que limpia la casa y que siempre está ahí, bueno, su rol, ¿no? O sea, yo veía su rol, pero no he sido capaz de ver el corazón que hay detrás de esa mujer que siempre estaba ahí cuidándonos y a la sombra, ¿no? Y bueno, gracias a la tragedia, gracias. A pesar de la tragedia, bueno, pues Sí, he sí, sí. descubierto que hay una mujer pues que sufre, que sueña, que tiene inquietudes, y lo he descubierto a los 37, 38 años. Mm, y en fin, un poco es lo que relato ahí. Y luego la figura de Claire Hopper pues para mí ha sido reveladora también porque mientras escribía muchas veces me interrogaba sobre el papel de la escritura. Es decir, ¿qué hago escribiendo yo cuando están sucediendo cosas terribles? Y esta mujer pues me recordó la misión del arte de acompañar al moribundo, de analgésico. Es decir, el arte no soluciona el dolor ni los problemas del mundo, pero sí alivian el corazón que está sufriendo y lo acompaña. Y no sé, a mí me pareció maravilloso descubrir que esta mujer que toca para los enfermos terminales y que dedica su tiempo gratuitamente a acompañarse, me reconcilia de alguna forma con el arte y con la vida, que haya gente como ella. Sí, no conocí, no la conocía, la verdad, y sí, es reconfortante saber que hay personas que con el arte hacen esta generosidad, ¿no? Que son tan Sí, que generosas. se entregan y sirven a los demás. Bueno, en este libro, también, en este como en todos, creo, siempre hay mucha entrega. Hay entrega de parte de ti y de parte de, digamos, del personaje, ¿no? Hay entrega, hay reflexión, hay una comunión, se nota una comunión en el todo y simbolismos que me han llamado mucho la atención porque, bueno, cuando vivía en Uruguay hace muchos años, leí un libro de La Rosa de Jericó y ahora Ajá. encontré este pasaje que es muy simbólico para este libro, creo que es el más simbólico de, de toda la novela, de toda la narrativa, que dice, estoy pensando en la rosa de Jericó, una planta que soporta climas extremos y la ausencia total del agua. Pueden pasar años enteros sin una gota, cerrada sobre sí misma, viajando hecha una bola, como una pelota con la que el viento juega. Y, y es, bueno, Sí. Bueno, es un símbolo efectivamente del corazón humano que muchas veces parece que, pues que está muerto, que la vida se ha acabado y uno pasa los días, ¿no? Como en modo mecánico, en el tedio. Y sin embargo, pues muchas veces luego nos damos cuenta cuando pasa esa etapa de desierto, de duna, pues que el corazón estaba vivo y estaba de alguna forma creciendo, aunque pareciese dormido, ¿no? Y yo creo que esa flor, que parece muerta pero sigue viva mientras rueda por la arena del desierto, creo que era muy, no sé, también la descubrí durante la escritura del libro y es como que iba encontrando elementos de la realidad que me iban hablando y diciéndome no todo está perdido, ¿no? Y lo iba incorporando al libro de manera espontánea. eh, eh, mira, luego llevas lo cotidiano, le pones ritmo, le pones alma, tenemos reflexión y nos hablas de lo diario, ¿no? Lo que hacemos diariamente, llevar a los hijos al cole, bueno, ir a la panadería, hacer la colada, esa cotidianidad que la llevas como una reflexión, ¿no? Como,
decir, bueno, está esta parte que es la emoción, este sentimiento, que puede ser el sufrimiento y el dolor, como hablábamos antes, y está lo cotidiano, que en lo cotidiano está, tenemos lo más bello, ¿no? Encontramos la belleza diariamente. Y así lo Sí, escribes. sí. Sí, o sea, yo creo digamos que el laboratorio, la base de operaciones de Dios es la realidad. O sea, la verdadera mística está a ras del suelo. Entonces, o sea, cada vez desconfío más de mis propias ideas, de mis opiniones y de las opiniones de la gente. O sea, intento no vivir en la cabeza, sino vivir aquí. Y entonces yo he estado mucho tiempo, yo creo que como casi todo el mundo, dividido. Es decir, que estaba haciendo una cosa, pero estaba pensando en otra. Y o me caía mal una persona porque no se ajustaba a la idea que yo tenía de cómo tenía que ser esa persona. O dividido conmigo mismo, ¿no? Pensando cómo debería ser Jesús Montiel. Y entonces, digamos que estoy en una etapa ahora en la que estoy aterrizando y aceptando quién es Jesús Montiel, cuál es la realidad y sin intentar juzgarla ni meter en medio mis opiniones ni mis ideas. Y entonces ahí está el verdadero descanso, en las cosas, o sea, en ir al trabajo, en comprar en el supermercado, es el terreno donde yo voy a encontrar todo lo que muchas veces he buscado huyendo en dirección contraria. No Quizás sé si me explico. Sí, sí, te explicas. Quizás tomando conciencia de que el ser humano es un ser fragmentado y en cada uno de los fragmentos hay una esencia, ¿no? Y sí, tomar ese acercamiento y descubrirnos en cada fragmento de nuestra propia alma, me parece, bueno, es un crecimiento. Creo que es sí. cuando empezamos a crecer, ¿no? Todas las tradiciones hablan de esa fragmentación del ser humano. La tradición sufí habla de los velos que envuelven el corazón, el budismo habla de una ignorancia o de un olvido, el cristianismo habla del pecado original, que significa lo que significa ese olvido también de la verdadera condición. Entonces lo que está claro es que estamos lejos de nosotros mismos y hay que hacer un trabajo para volver a nuestra esencia, a nuestro verdadero ser. O sea, no sabemos realmente por qué estamos lejos de nuestro núcleo, ¿no? De nuestro corazón, pero es un hecho, ¿no? Que muchas veces hacemos lo contrario de lo que queremos hacer y vamos en dirección contraria de nuestro verdadero anhelo, de nuestro verdadero... Vamos como huyendo del pozo teniendo sed. Y es un poco la contradicción en la que vivimos, ¿no? Mira, bueno, no es que sea una respuesta, pero esa contradicción que hablas, ¿no? De que vamos para el otro lado cuando sabemos que tenemos que seguir por ese camino, es la falta de confianza. Y tú Mm, aquí, como forma de metáfora, cuento con el dentista, sí, hablas de la confianza, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos que hacer los seres humanos es confiar en cada uno sí. para, para luego crear un todo, ¿no? Sí, Me- sí, dejar de vivir de alguna forma con una armadura, protegiéndonos de lo que va a pasar, de la realidad, porque esa es la vida con miedo, ¿no? Vivir un poco a la defensiva con todo lo que te acontece. Pues quitarte la armadura y aceptar pues cada acontecimiento no con resignación, sino con serenidad. Al menos yo aspiro a eso. Estoy todavía muy lejos. bueno, pero el camino se hace al andar, ¿no? Sí, 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 Eh, bueno, esto es de, toda la vida. Mirá, en Sucederá la Flor lo tengo marcado, que lo iba a comentar y después, bueno, no lo comenté, que hace años que tú vienes reflexionando, buscando ese camino, porque dices, Sí, hasta entonces uno se piensa que la vida se divide en lo que sucede, en lo que ha sucedido y lo que sucederá. Así lo aprendemos desde niños, lo damos por hecho. Ahora sé que solo existe lo que está sucediendo. Y bueno, estamos hablando a partir de un dolor y de un sufrimiento, ¿no? Tomar conciencia de que el momento de la hora es este, que no hay otro, no hay otro. Y confiar que es así, que es muy difícil, claro, ¿no? Lo estamos hablando, es muy difícil.
Sí, sí, pero claro, efectivamente, cuando la enfermedad te acorrala o una crisis, pues te das cuenta de que la agenda es inservible. O sea, lo que apuntamos con rojo o subrayamos en la agenda, al final es lo que vamos a olvidar el día que nos marchemos, ¿no? O sea, lo que va a venir a nuestra memoria es precisamente todo eso que hemos vivido y que no está anotado en las cosas importantes. Y la enfermedad, pues te da, cuando yo entraba en oncología, me daba cuenta de que la medida del tiempo allí dentro era otra. El tiempo era más espeso y era mucho más lento. Entonces uno sale de la lógica del mercado, del dinero, que es lo que ha acelerado un poco el tiempo aquí en Occidente, y entra en el verdadero tiempo, que es un tiempo del cordial, del corazón. Por eso todos tenemos experiencia de que hay momentos que duran siempre, ¿no? Y a veces pues hay todo un año que olvidamos porque no... O sea, que el tiempo es relativo, el tiempo cronológico. La Y la enfermedad de mi hijo lo que me hizo es, pues de alguna forma, tener la experiencia de que el tiempo no es horizontal, no es lineal, sino que lo que importa es el ahora, aunque es que esto de decir el ahora está muy ahora Sí, como una, también está, de bueno, azucarillo, ¿no? vulgarizado no es la Parece como... palabra, Sí, está devaluado. está Entonces, devaluado, sí. sí, hablo de una experiencia y no de un eslogan de libro de autoayuda, ¿no? Un Sí, poco... sí, 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 te entiendo perfecto, pero... eh, y claro, dices, volviendo otra vez a Canción de Cuna, porque bueno, me acordé de esa frase de Sucederá la flor y no la quería dejar pasar porque es que en realidad tus libros es como que están unidos, hay algo que los une y es el ser humano, la esencia, ¿no? Lo importante, lo importante. Por eso, que te lo preguntaba, en tan pocas eh, hojas has contado una enfermedad, has contado un crecimiento, en este otro lo mismo, bueno, con diferente... Sí, bueno, es lo que sí, estás diciendo. Son como la radiografía de un crecimiento o sí, como las líneas de un sismógrafo. Bueno, pues yo concibo la escritura así, ¿no? Un poco reflejando lo que me pasa, lo que me sucede, pero no quedándome en el yo, sino tocando lo universal. Que por eso yo creo que la gente al leerlo, aunque no haya tenido esa experiencia, se siente tocada o se siente aludida. Porque en el fondo estoy hablando pues la enfermedad, la muerte, el tiempo, son cosas que que vivimos todos tocan de una en manera. todos los corazones. Entonces, Dices que confiar es lo más difícil del mundo, mucho más que construir una pirámide. ¿Te sí. costó confiar? Sí, bueno, me cuesta muchísimo, Cuesta. como creo que a todos, por eso mismo escribo mucho sobre la confianza, porque todavía no confío. Eh, Me di cuenta, y sí. es verdad que estaba en el dentista, como narro ahí en el libro, y me dijo, confía en mí, porque estaba un poco nervioso con los movimientos de la muela. Y esa frase, pues para mí en ese momento fue como una clave, ¿no? Como si fuera una voz que baja del cielo en ese momento, porque me di cuenta que mi problema es muchas veces que no vivo con fe, que no confío, ¿no? Que es lo que significa etimológicamente. O sea, y vivir con fe no me refiero a una cosa de piedad o beata, ¿no? Sino me refiero a vivir inmerso en la realidad sabiendo que mi vida tiene los ingredientes necesarios para que yo crezca. O sea, no tengo que ponerle aditivos ni buscar colorantes ni... O sea, mi vida ya tiene los ingredientes con lo que me pasa, los ingredientes necesarios para que se dé el sabor. Es lo que me doy cuenta ahora que voy cumpliendo años. Bueno, es parte Sí. de hacerse mayor. Ya soy mayor, sí. Bueno, todos, tener, buscar el camino y encontrarnos, ¿no? Encontrarnos creo que es lo más difícil y, y bueno, y lo más Es un poco el valioso. viaje de Ulises, ¿no? De retorno Sí, a casa. Sí. sí. Em, Jesús, han sido unas lecturas que fui mirando porque en este nombras la historia interminable, el libro del té, también a través de varias lecturas,
nos adentras en este mundo de madres, de adultos que buscamos un regazo en todo cuanto emprendemos. Anhelamos la llegada de alguien que nos arrope durante los truenos y caliente nuestro vaso de leche. Esta sería una frase eh, que habla de la Sí, madre en todo sentido, ¿no? sí, bueno, quizá también es lo que decimos de que me estoy haciendo mayor, porque cuando uno es niño ve a los adultos y piensa que, pues, que el adulto es alguien con muchas certezas, como inmutable y que vive en un suelo muy, muy estable, ¿no? Sí, que tiene menos miedo que el niño, que no tiene miedo de la oscuridad, de los monstruos. Y sin embargo, conforme voy creciendo, bueno, en primera persona y lo voy viendo en los demás, pues en mi caso yo sigo teniendo miedo, sigo necesitando a alguien a mi lado, sigo teniendo pesadillas, sigo viendo monstruos y me doy cuenta de que el resto de adultos también. Entonces, como que nos han engañado, ¿no? Porque la fragilidad sigue y además de un modo quizá más patente que cuando uno es niño, porque ya está un poco uno a la intemperie, ¿no? No tiene madre a la que acudir, no tiene la abuela y entonces va buscando esos regazos, va buscando seguridad en el trabajo, en ser, en el dinero, en los afectos y en fin, yo creo que al final crecer es aprender a hacer una casa en el vacío, en esa intemperie en la que nos encontramos y frotarnos las manos, pues eso, en una chimenea que está flotando en, en fin, mientras llueve, ¿no? O sea, que arde mientras llueve. Yo creo que esa es la misión que tenemos. Hablabas, bueno, de la madre, del abrazo que aún precisas y precisamos, o que tenemos esos miedos, ¿no? A los monstruos, vamos a decirlo como metafóricamente hablando, y cuando en realidad eh, todo está en su sitio y encontramos consuelo, lo que pasa que encontramos consuelo en lo que se ve y en lo que se palpa, pero no en lo que está, pero que no se ve. No sé si me explico, ahí me enredé, Sí, sí, pero sí. quiero decir, ¿no? Sí, nos quedamos en lo primario, en lo más evidente y clasificamos la realidad, ponemos etiquetas con la gente, bueno, pasa con todo, para sentir seguridad y no sentir vértigo frente a la vida. Y bueno, yo estoy intentando quitar todas esas etiquetas con las que he vivido mucho tiempo y entrar en esa desnudez que efectivamente da vértigo, pero que creo que es la verdadera vida. O sea, ya lo digo, a mí me ha pasado me está pasando a nivel de muchas cosas, a nivel espiritual incluso, el pasar de la religión a la espiritualidad. O sea, el dejar de hacer de Dios. O sea, yo siempre digo que Dios es como un viento alpino de sierra que intentamos domesticar y al final lo convertimos en un aire acondicionado, ¿no? Pues nos pasa así con todo. Entonces, volver a lo salvaje, volver a eso que vivía el niño, porque el niño vive sin... Estaba el otro día con dos de mis hijos ahí dando un paseo por el río y le decía, con 5 años, le decía, son mellizos, le decía él a ella, dice, los saltamontes no son malos, no son malos ni buenos, son insectos. Y a mí esa frase tan tonta, pues revela una sabiduría que tiene el niño y que luego va perdiendo conforme crece. Pues esa misma frase la puedo encontrar en cualquier tratado de Buda o de... Los saltamontes no son buenos ni malos, son insectos. O sea, es una Claro. mirada prejuiciada sobre la realidad, contemplativa. Y me parece que ese es el camino, ¿no? Volver a esa mirada del niño, es Creo que, bueno, salvaje, efectiva. de observación, de contemplación, y bueno, y Exactamente. un niño de aceptación, el niño acepta lo que es, no hay más, o sea, es eso, no Porque hay se más. fía, es la cosa. Jesús, bueno, vamos a quedarnos con esta anécdota de tus mellizos, que me parece muy importante y muy sabia. Te agradezco que me hayas acompañado en el canal con tus canciones de cuna y con toda esta experiencia emocional que has sabido transmitir a los lectores.
y bueno, te espero en la próxima, en el próximo libro y siempre seré Nada, bien recibido en el canal. muchísimas gracias a ti por tu interés, por tu lectura y por la charla. O sea que, Un abrazo y bueno, hasta pronto. un abrazo.